Nos encontramos con el buen amigo Felipe Castro, que es un especialista y un estudioso muy acuicioso sobre el convento de monjas. Felipe, buenos días, qué bueno que estás acá. Buenos días, don Gonzalo, gracias por la invitación. Felipe, no solo, desde luego, no solo tiene interés, que lo tiene, ha estudiado aquí y en otras partes, bueno, en México y en otras partes, quizá, la cuestión de las monjas concepcionistas que estuvieron aquí, sino también se interesa en todo lo que se refiere al edificio. ¿No es así? Es correcto, don Gonzalo. A ver, cuéntanos un poco cómo entras tú a estudiar estas cosas. Empiezo trabajando el tema en 1990 porque muchos investigadores contemporáneos no estaban dedicados a darle importancia a este trabajo. Estuve analizando cierta biografía, habían artículos aislados donde no había una profundidad del tema. Entonces me aboco a un trabajo de archivo, desde el archivo notarial, el archivo del arzobispado, la hemeroteca, el archivo general de la nación, y me empiezo a dar cuenta de que realmente es un tema importante, porque este convento fue el único en la península de Yucatán, duró aproximadamente 271 años, y no he visto un interés ni de los investigadores ni de las autoridades para preservar la historia y el edificio. Bueno, sí. Es muy triste. Es un edificio que se empezó a... Vamos a decir, hacer una separación. El templo de Nuestra Señora de la Consolación es una cosa, claro, y el convento es otra cosa. Es correcto. El convento se inicia su construcción en 1586 con el gobernador Antonio de Busmediano. Este gobernador, gracias a la continuidad de la conquista militar de Yucatán, los conventos surgen en América como parte de la conquista espiritual. Es decir, los conventos cumplían una función educativa porque a las hijas de las conquistadoras, de los conquistadores que no habían contraído matrimonio, había que educarlos. Entonces, ese es el fin por la cual el gobernador solicita al rey que se funde un convento aquí en Yucatán. Dicho convento empieza a construirse, como dije, en 1586 y termina su construcción hasta 1596. Es donde ya las primeras religiosas vienen de México, que son 5, y se establecen acá. Lo que viene siendo, lo que comentas, el templo de expiatorio de monjas, como se llama actualmente, se empieza a construir 14 años después, en 1610, y se termina la fábrica en 1636. Sí, templo expiatorio, ¿por qué? Porque el que daba dinero, de acuerdo a lo que daba, expiaba sus culpas. Así hizo también el Vaticano. O sea, todo el complejo del Vaticano así se hizo. Por eso protestaron los príncipes alemanes, que se estaban llevando su dinero, y incentivaron a Lutero y vino la protesta ya de Lutero formal. Así es. O sea, todas estas cosas pretenciosas de la iglesia a veces cuestan mucho. Así bueno, vamos a plantear algo, Vamos a plantear algo. Estamos hablando de un edificio, en cuanto a edificio, del siglo XVI. Correcto. Es decir, a la primera hora de la colonia. Del siglo XVI. Correcto. Se termina en el siglo XVI. Sí, así es. Correcto. Sí. Se termina en el siglo XVI lo que es la primera parte del convento, pero la segunda parte, la que comentaba, que empieza en el siglo XVII, que es el complemento, porque las primeras monjas que llegan aquí a dicho convento, pues no tenían un lugar, una capilla, no tenían el coro bajo, el coro alto, es lo que se construye posteriormente. Por eso es la importancia de preservar... Sí, a partir también del templo, a partir del templo. A partir del templo, exactamente, que es principios del siglo XVII. De hecho, hay una placa ya que ahí lo dice. ¿Cómo? Ahora, bien, un convento, antes de decir eso, voy a decir otra cosa.
si me permites, Felipe. Claro. Las grandes obras de la colonia, las grandes obras, desde luego están los templos, ¿no? Pero hay que decir que fueron San Juan de Dios, el hospital, del cual nada más que quedarán algunas piedras allá perdidas. Desde luego la fortaleza de San Benito, con la parte militar y la mágica, el mágico convento, ¿no? Que era una cosa maravillosa. Y monjas. ¿Por qué digo? Porque usted va y dice, bueno, es que ese es un templo nada más. Ahora lo ve usted un templo. Pero un convento era un fraccionamiento. Era un vasto terreno. Este iba de ahí, de la 64 hasta la 68. Así es. ¿Y sabe a los pies de qué estaba? De Bacuncham. Es correcto. Caía a unos metros del muro, vamos a decir, la bajante de Bacuncham. Entonces no es la idea que todas viven en una casita o en una... No, son un conjunto de casitas en el terreno. En ese sentido es una obra majestuosa, es una obra grande, más grande que quizá que San Juan de Dios. Las monjas aportaron mucho cuando las sacan a cintarazos, aportaron mucho, ¿no? Así es. Complementando lo que dices, Sí. como dices, se ha mencionado que un convento era una ciudad dentro de otra ciudad. Es decir, adentro había toda una organización, una estructura que le llamaban estructura de oficios, desde la abadesa, desde la ecónoma, la cronista, la provisora, la enfermera, y todas ellas tenían una función. Y según los estudios que se han realizado, dentro del convento no se siguió un patrón de construcción. Fueron varias etapas en la cual, según el número de la población, se fueron construyendo varias casitas, como tú le llamas, pero el lenguaje cotidiano religioso son celdas, que eran como casas, que tenían una cocina, Te voy a interrumpir. un patio. Ahí no serían celdas. Celdas, por ejemplo, en San Jerónimo. Ahí sí podrían... Celdas allá con San... Creo yo digo, Claro. ¿no? Se le llamaba, tú lees en la literatura celdas, Es tantas correcto. celdas. Así aparece en los Pero, documentos exactamente, de archivo. Pero era una manera de emboscar el hecho de que eran departamentos. O sea, Así es. tenías ahí, O vivías sea, son ahí. términos modernos que No. utilizas, casitas, departamentos, pero en la documentación, bueno, que yo he consultado, generalmente se refieren Sí. a celdas que eran casas, lo equivalente a casas. Bueno, con varias habitaciones, tenías a tus esclavas. Exactamente. Dentro de la población conventual, a veces las religiosas, las que tenían mayor rango económico, político, tenían una celda donde vivías, como bien dices, con sus parientes, comprobando que vivían con tías, con hermanas, con sobrinas y sus criadas. Y en ocasiones también he estudiado donde las celdas eran compartidas por varias religiosas, es decir, una misma religiosa pudiente podría tener hasta 2 o 3 celdas, inclusive algunas no ocupadas. ¿Las heredaba? Las heredaban, inclusive se vendían. He encontrado en el archivo notarial donde se heredaban, se vendían, luego habían deudas que la adquiría la nueva propietaria y así sucesivamente. Otro punto muy importante. El convento, la orden y el convento, monjas, que son las concepcionistas, prestaban dinero, daban dinero prestado, tenían haciendas, estancias ganaderas, Es correcto. básicamente, propiedades, gente que les heredaba y ellas lo manejaban. Era muy rico, ¿no? Toda esta información que mencionas es muy cierta. Yo he encontrado libros que se le llaman de cargo y data. Cargo y data son las entradas y salidas y ahí se registra todo el movimiento económico que había al interior del convento. Esta función... En la parroquia se llama Culto y Fábrica ese libro. Que ahí ¿Sí? se llama Cargo y Data. A cargo y data lo llevaban a cabo los mayordomos, todo lo que dices de... Siempre se ha pensado que la mayoría de las religiosas que entraban allá eran muy ricas, pero yo he estudiado los expedientes de casi un montón de religiosas y habían diferencias, habían muy ricas, habían no muy ricas, y las que no alcanzaban para pagar la dote para ingresar, que era de 2,000 pesos, abonaban una parte,
y habían unas personas de fuera, a través de las obras pías, cofradías, y un grupo de personas propietarias que se llamaban, en aquel entonces se llamaban censos. Ponían a censo una casa, una encomienda, como dices, una estancia, de la cual se derivaba como un tipo de interés ficticio y le pagaban al convento para completar la dote. De tal suerte que la religiosa, desde que entraba desde pupila hasta el noviciado, que duraba un año, tenía que cubrir los 2,000 pesos para poder profesar. Todo eso que dices es muy cierto. Ahí está el nombre de los propietarios, están los inventarios de la hacienda Nolo, por ejemplo, Uxcutzcap, todo está, el número de ganados, las extensiones y toda la riqueza que tenía el convento, Sí. como bien lo señalas. Sí, cómo no, era muy rico.